¿Alguna vez te has preguntado por qué sentir hambre, por qué estar con hambre nos pone de mal humor? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo la verdad que es que me identifico mucho con este tema y vamos a hablarlo en este video, la verdad que esto es muy interesante. Y es que para nadie es un secreto que existen muchas situaciones del día a día que llevan a que nosotros expresemos nuestras emociones de una forma exagerada, incluso a que metamos la pata, como lo decimos popularmente. Por ejemplo, algo que yo he percibido mucho es que las personas se suelen colocar como groseras, incluso pueden tener un comportamiento grosero, cuando por algún motivo dentro de sus actividades laborales tienen que correr la hora del almuerzo. Este tipo de personas, si usted llega a encontrárselas a una persona que no haya almorzado y tú le hablas, existe la posibilidad de que esta persona no se comporte de la forma más amable posible. Entonces las primeras manifestaciones cuando estamos con hambre, sin duda alguna, es la fatiga, la confusión. Por ejemplo, a mí me pasa que yo con hambre me cuesta mucho estudiar, entender y memorizar las cosas. Y también, por supuesto, la irritabilidad. Tenemos ahí una emoción, un estado de ánimo muy irritable, muy predispuesto. Y realmente el culpable de todo esto es el azúcar, es decir, especialmente la glucosa en nuestra sangre. Lo que sucede es que cuando se reducen los niveles de glucosa en sangre, esta ocasiona una serie de reacciones en nuestro cuerpo para que nosotros recuperemos glucosa. Pero realmente, ¿cuál es el papel, cuál es la función de la glucosa? ¿Por qué será que es tan importante? Lo que quiero contarte en este video es que realmente este tipo de azúcar llamado glucosa es la principal fuente de energía para las billones de células que conforman nuestros órganos y tejidos del cuerpo humano. Por ejemplo, nuestro cerebro depende casi que exclusivamente de glucosa. Sin la glucosa, las casi 100.000 millones de células que forman, que están, que hacen parte de nuestro cerebro, no podrían funcionar bien. Por eso es que cuando nosotros no hacemos un aporte adecuado de glucosa a nuestro cerebro, nos vamos a sentir débiles, nos vamos a sentir irritables, vamos a tener una gran dificultad para concentrarnos, incluso en casos extremos de privación de glucosa por periodos prolongados de tiempo, la persona podría entrar en estado de coma. Otras reacciones fisiológicas a nivel molecular son la liberación de ciertas hormonas, por ejemplo, una de ellas es la grelina. Lo que sucede es que la grelina ocasiona una liberación indirecta de una hormona asociada al estrés, el famoso cortisol, el cual es liberado por las glándulas suprarrenales. Y para aumentar los niveles de azúcar, lo que sucede es que el cortisol estimula un proceso llamado gluconeogénesis, que es formar glucosa, el tipo de azúcar del cual estamos hablando, a partir de la descomposición de ácidos grasos y de proteínas. De esta manera se produce glucosa, se produce azúcar y pues se logra estimular y compensar la situación de la disminución de los niveles de azúcar en nuestra sangre. Ahora bien, la presencia de cortisol en la sangre durante periodos de hambre básicamente va a afectar el funcionamiento del cerebro. Actúa como un manipulador de marionetas. El cortisol altera los niveles de una serie de neurotransmisores como lo son la dopamina, la serotonina, que están relacionados con la percepción del estrés y con emociones positivas. Estos efectos combinados nos llevan a estar más molestos, más irritables de lo habitual cuando sentimos o estamos con hambre. Por otro lado, al igual que el cortisol, la adrenalina también es una hormona que es liberada por las glándulas suprarrenales y está fuertemente asociada a situaciones de estrés. De hecho, es conocida por su respuesta en nuestra reacción de lucha o de huida, una reacción fisiológica ante una amenaza. En este orden de ideas, pues cuando estamos con hambre, básicamente estas dos hormonas, adrenalina, cortisol, van a hacer que estemos más irritables, que estemos más molestos de lo normal. Y realmente se cree que eso tiene una explicación evolutiva. En los tiempos de antes, las personas tenían que ser cazadores. Cuando tenían hambre tenían que cazar y esto podría tener una asociación. Estas hormonas les estimulaban, les daban esta capacidad de respuesta, de lucha, de huida para poder, repito, cazar, obtener los alimentos y sobrevivir. Entonces, si identificas que te está pasando esto, pues lleva contigo una frutica, lleva contigo un bocadillo saludable y cómetelo sin ningún problema.